Bueno, mi nombre es Gustavo Biosi, trabajo en el laboratorio de parasitología y les voy a contar brevemente las líneas en las que hemos venido trabajando en este laboratorio. Bueno, trabaja con nosotros Verónica Flores, Carlos Rauque, Rocío Vega, Agustina Baiham, Luciano Ritosa, Federica Gersa y Nuria Martínez. Un poco en cuanto lo que refiere a descripción de nuevas especies de parásitos o estudio de algunos grupos en particular, nos hemos repartido un poco esos grupos. Verónica Flores trabaja en trematodes de digenios larvales, Carlos Rauque en acantocéfalo, Rocío Vega y yo hemos trabajado en monogeneos, Agustina se dedicó a ectoparásitos. Luciano Ritosa trabaja en parásitos de perros urbanos y rurales. Nuria Martínez está haciendo su beca doctoral con diplostomios, que son unos digenios que parasitan el cerebro de los peces, y entre otros órganos. Y Federica se incorporó ahora como postdoc y está haciendo los análisis moleculares de varias cosas y particularmente ahora de los monogeneos. Bueno, estas son las tres líneas principales que trabajamos y que les voy a mostrar. Algunas son más nuevas, como esta de las invasiones de los parásitos en las cuencas del Río Negro. También la que trabaja Luciano particularmente, que está haciendo su tesis doctoral en eso, es sobre el efecto, las enfermedades que pueden transmitir los perros urbanos y rurales. Está haciendo un trabajo en toda la provincia de Río Negro. Y lo que corre siempre... No, me encanta el carro. Lo que corre siempre, que funciona independientemente de las líneas estas en las que estamos trabajando, es monitoreo, relevar la biodiversidad de parásitos, describir especies y lo más lindo de todo, que es dilucidar ciclos de vida, que es, bueno, de todas maneras lo más complicado. Bueno, en cuanto a esta línea de investigación, que es la que es más reciente, tienen que ver con los peces que han sido introducidos en la Patagonia, algunos intencionalmente, otros no, y algunos tienen como etapas mixtas de introducción intencional o introducción accidental. Primero que nada, bueno, estudiamos en nuestra zona qué pasaba con los salmónidos que han sido introducidos en 1904, pero la particularidad de estos salmónidos, que se han convertido muchas veces en las especies dominantes en los ensambles de peces de los sistemas acuáticos, fueron introducidos como embriones, por lo tanto no trajeron parásitos. Pero sí lo que hemos ido estudiando es cómo fueron adquiriendo parásitos de la fauna nativa a través del tiempo, de estos 100 y pico de años que están acá en nuestros ambientes. Y bueno, los peces nativos que teníamos en la zona antes que llegaran los salmónidos eran el puyen chico, ¿sí?, que es muy abundante, es un pez pequeño, presa, la perca, que también es muy abundante, el pejerrey ahora no es tan abundante, y tenemos bagres como el bagre otuno y tenemos el otro galáxido que es Galaxias platei, que son de las zonas más profundas. Y bueno, hemos comprobado que hemos conocido qué parásitos de la fauna nativa parasitan a los salmónidos, qué situaciones cómo pueden afectar a la salud algunos de ellos, y cómo es que lo fueron adquiriendo. Hay distintos tipos de transmisiones. Una es la paratenia, que es transmisión de larvas sin que cambie de estadio, así fueron adquiriendo larvas. Transmisión poscíclica, que es transmitir un adulto que parasita a un hospedador nativo al salmónido. Eso lo hemos comprobado experimentalmente para varias especies. Y hemos también probado con estudios ya más largos en el tiempo lo que se llama el spillback, como cuando los salmónidos adquieren un parásito, modifican la cantidad de estadios infectivos que hay en el ambiente, y esto puede tener consecuencias sobre la parasitosis de la fauna nativa
aumentándole los valores de infección, de prevalencia e intensidad media, y cómo entonces esta transferencia se vuelve en contra de la fauna nativa porque le aumentan mucho los valores de infección. O a veces lo que hemos comprobado es que en infecciones que son estacionales, donde no hay salmónidos, están todo el año, porque el salmónido tiene la capacidad de albergar y que el parásito produzca huevos todo el año, ¿sí? Entonces eso modifica la situación original que había, el equilibrio entre los parásitos y los hospedadores nativos, particularmente peces, que es lo que más estudiamos nosotros, ¿no? Otra cosa interesante que tienen los salmónidos es que sirvieron como hospedador para un parásito introducido en la Patagonia, que es el que antes se llamaba Diphyllobothrium latum, ahora se llama Dibotriocephalus latus. Es un parásito que produce una enfermedad en las personas, ¿sí? Produce una parasitosis cuando la gente come pescado crudo o mal cocido, adquiere esta teña que es enorme, muchos metros de largo, y básicamente los únicos hospedadores de las larvas de ese parásito son los salmónidos, y particularmente la trucha arcoíris. Y los peces nativos... También ahumado, ¿no? También puede ser ahumado. Sí. También sí, crudo, mal cocido, y mal cocido implica el ahumado. Bueno, eso tiene interesante porque los salmónidos, en el lugar donde el parásito es original, que es Eurasia, no parasita a Oncorhynchus micis. En cambio, acá el parásito vino con los inmigrantes europeos y encontró en Oncorhynchus micis un hospedador adecuado. Eso es muy loco, ¿no? Bueno, más o menos esto. También hemos hecho experimentos de transmisión a través desde anfípodos, que es como adquieren infección, o digeneos generalistas que emergen de los caracoles, las ecarias emergen de los caracoles y pueden infectar a los salmónidos. Y en la zona del Río Negro y del río Limay, los tramos inferiores del río Limay en Neuquén, empezamos hace unos pocos años a estudiar el problema de la invasión de parásitos a través de la introducción de peces, y principalmente por la carpa común, Cyprinus carpio, que fue introducida en la Argentina a fines de 1800. ¿Sí? Y en la Patagonia la carpa empezó a aparecer en el río Colorado en los años 80 y en los años 2000 apareció en el río Negro. ¿Sí? Y nosotros hemos trabajado haciendo muestreos. No es la única especie introducida en el río Negro, ahora lo voy a mostrar. En el río Negro se introdujeron muchas más especies, tanto intencionalmente como accidentalmente. Y hemos trabajado haciendo muestreos y haciendo entrevistas a gente de la ICE, a gente de la Dirección de Pesca, a pescadores artesanales, a pescadores comerciales de distintos lugares. Y nos hemos hecho un panorama de qué es lo que fue pasando con la carpa, que es muy invasora y es nefasta para los ambientes, ¿sí? Porque se hace completamente dominante, tiene una tasa reproductiva inmensa, tolera todas las condiciones, es un buen invasor, digamos, y casi no tiene parásitos, trajo parásitos, pero los parásitos nativos no le afectan, ¿sí? Entonces, bueno, trae muchas consecuencias. Acá marqué donde están las primeras barreras con las que se encontraron, porque la carpa fue introducida por la mitad del río Negro. Se distribuyó primero hacia la desembocadura del río Negro y después comenzó a avanzar río arriba por el Limay y por el Neuquén. Y el dique Arroyito y el dique Ballester fueron las primeras barreras con las que se encontró. Pero acá todavía sigue varada ahí, por suerte, pero acá ya avanzó y pasó a todos los embalses que hay por arriba del dique Ballester. Y yo ahora después lo voy a contar bien. El problema trajo más parásitos, pero hay dos parásitos, uno que es un cestode que habita en el intestino de la carpa, que se llama Schizopotyle acailonati, y un ectoparásito, un copepo de ectoparásito que es la Lernea cyprinaceae, que producen, los dos son muy patogénicos, no para la carpa, pero sí para los peces nativos.
Bueno, esto es cuando íbamos, trabajamos con gente de la AIC y también con gente de la piscicultura de Plotier que nos prestaban las instalaciones y nos ayudaban a tomar las muestras. Y bueno, hacíamos las necropsias para ver y cuantificar las parasitosis tanto de las carpas como de los peces nativos. Y las carpas son unos bichos inmensos que, bueno, hemos tenido carpas de 7, 8 kilos que ocupan todo este escritorio y son unos bichos impresionantes. Bueno, acá les muestro una perca. Una perca es un pez nativo y no sé si acá se alcanzan a ver, ¿sí? Las lerneas. Estas lerneas son estos copépodos ectoparásitos que introdujo la carpa. La lernea es originaria también de Eurasia y la carpa la introdujo en todo el mundo, ¿sí? Nosotros, bueno, hicimos también los análisis moleculares porque la lernea estuvo antes que la carpa acá. Yo recuerdo que lo voy a explicar por qué. Si bien a la Argentina la introdujo la carpa, la lernea avanza antes que la carpa, porque es una especie generalista que es capaz de parasitar a cualquier cosa que se mueva, inclusive insectos, anfibios, reptiles, lo que sea, no le importa qué bicho es. Entonces, a través de otros hospedadores, por ejemplo peces pequeños que son usados como carnada, sobre todo en la cuenca del Río Negro, han avanzado, han colonizado otros ambientes. Eso es algo que, bueno, que fuimos descubriendo cómo, de hecho lo estamos viendo avanzar a la lernea con los muestreos, los monitoreos que hacemos año a año, la estamos viendo avanzar antes que la carpa, ¿sí? En los ambientes. De todas maneras, la carpa después tiene otra particularidad que encontramos, que este parásito tiene estadios de vida libre, que son como copépodos y tal cual los copépodos de vida libre, los estadios que tienen son larvales. Y estos parasitan a las branquias de las carpas y prácticamente no parasitan a las branquias de los otros peces. Entonces, si bien la lernea llega a un ambiente, cuando llega la carpa, como ella es capaz de ser una incubadora grande, aumenta la infección de la lernea en el ambiente. Por los problemas que causa, porque como ven, todos estos parásitos que se ven acá producen lesiones en la piel y esas lesiones afectan mucho a la salud de los peces y son colonizadas después por bacterias. En estudios que hemos hecho también hemos visto que son colonizadas por aeromonas y la aeromona es patogénica para el pez y además es zoonótica, es decir, es peligroso para el consumo de peces por las personas. ¿Sí? Entonces, bueno, trae muchas complicaciones y tiene muchas aristas la invasión de la carpa en el Río Negro. Perdón, tengo una pregunta cortita. ¿Las carpas Sí. se comen? Sí. Las carpas se comen, los chinos viven de carpa, pero acá la gente no las quiere, no les gusta, no las saben cocinar, supongo yo, como cocinerían los chinos, con muchas especias y cosas. Y entonces no la prefieren. De todas maneras, ahora está habiendo un movimiento como ahora prácticamente lo que hay en el Río Negro y en los tramos inferiores de los ríos Limay y Neuquén es carpa. Los pescadores están haciendo clubes de pesca de carpa, porque bueno, digamos, motivando a los pescadores por el tamaño de los peces, porque algunos pueden pelear más, qué sé yo. La gente que antes pescaba salmónidos, en general, o percas y pejerreyes, se está volcando a la pesca de la carpa, por suerte. En el reglamento de pesca figura ya que podés sacar un número ilimitado de carpas para ver si se puede hacer un control. También la provincia está trabajando, hemos trabajado con la provincia de Río Negro y están haciendo acciones tendientes a que los pescadores artesanales que había, por ejemplo, en el lago Pellegrini, que pescaban pejerrey y perca y que ahora las poblaciones han disminuido muchísimo porque el lago está lleno de carpas, están proponiendo a los pescadores que pesquen carpas y ellos consiguieron la posibilidad de que importen esas carpas, sobre todo los huevos que los usan como caviar en Rumania, por ejemplo. Están comprando en Rumania pescas de carpas que se hacen en el lago Pellegrini. Interesante. ¿Es la misma carpa del pabellón japonés? La misma, sí. Hay unas variedades que son carpas koi, que son más vistosas, Son más coloridas. más coloridas y son como las han seleccionado para eso. Sí. Bueno, en el Río Negro
La situación primera, original, era que había puyenes, era que había percas, pejerreyes, lampreas, que es un bicho parásito marino de otros peces, parásito de otros peces. Bueno, bagre, tunos, bagre de los torrentes, y todos los que tienen nombre, que les puse el nombre en blanco, son peces introducidos en la cuenca, que no estaban antes. Los más recientes, bueno, el más reciente de todos es Oncorhynchus sahuicha, que es el salmón rey. El salmón rey se escapó de las crías de salmones en Chile, ingresó por ríos chilenos que tienen las cabeceras en ambientes argentinos, ingresó a esos ambientes porque ellos migran una vez en su vida a desovar, después mueren. Pero ha ido ingresando en ríos cada vez más al sur, primero en el río Futaleufú, después, bueno, también se lo encontró en el río Pueblo y después cada vez más al sur, hasta que pegó la vuelta por el Atlántico y ahora ingresa por el río Negro y lo han encontrado en Arroyito y en Ballester. ¿Sí? Entonces ahora esta es la más reciente de todas. ¿Sí? Después sigue la carpa, que también es anterior, pero es de los años 2000. Y otra que se ha ingresado recientemente es por acuarismo, son digamos la gente que desecha los peces de acuario en el inodoro o en el río. Es Corydoras paliatus, que es un bagrecito que se usa en las peceras. Y también ya hace mucho han introducido el Testebonariensis. Esta introducción fue pensada para traer el Testebonariensis a los ambientes. Y han ingresado por acuarismo también algunos calácidos, como estos dos que están acá, o algunos citrinodontiformes, como esos dos que están acá. Queda duda sobre si fue introducido, pero sí lo que se sabe es que naturalmente va avanzando y colonizando nuevos ambientes. Y esta gran introducción de peces que se produjo en el Río Negro ha hecho que haya extinciones locales de las especies que les marqué con una cruz, sobre todo en el tramo inferior del Río Negro, ¿sí? Donde, sobre todo lo hemos visto por las encuestas a pescadores o agentes de pesca que han trabajado relacionados con la pesca o el ambiente, que nos dicen que ya no se saca más perca, ni pejerrey, ni lampreas, ni puyenes en el tramo inferior del Río Negro. ¿Sí? Hay algunas, todavía se sacan en el río Limay y en el río Neuquén. Y en este último muestreo, el reglamento que hicimos en la temporada de muestreo, que es primavera-verano para nosotros, un poco del otoño, vieron que les dije que la carpa está detenida por la espesa de Arroyito en el río Limay, y por primera vez vimos la Lernea aguas arriba de la represa de Arroyito. Si la Lernea pasó la barrera, que todavía no pasó la carpa. ¿Sí? Y esto tiene varias maneras de pasar. Una es como lo que les dije con los peces utilizados para carnada, y otra es con los estadios de vida libre de la Lernea que pasen en las plumas de las aves, ¿sí? En el plumaje de las aves. Esa es otra manera que también se ha comprobado, que se puede avanzar de un ambiente al otro. Por eso es que siempre debemos avanzar antes de la llegada de la carpa. Bueno, esto en cuanto a esa línea de investigación. Y otra invasión que hemos, por estar mirando el ambiente, otra invasión que venimos siguiendo es la de Corbicula fluminia, que es la almeja asiática, que ingresó por San Antonio Este con el agua del ásquero de los barcos, y bueno, ya está acá, está en confluencia. Y por el río Neuquén está en los barriales, el lago más al norte que lo encontramos. Y cuando llega al ambiente tapiza completamente y ya no ves más diplodon ni ves otras almejas que antes había. Es muy invasora y yo creo que lo vamos a tener en breve por acá. Así que van a tener el gusto de conocerlo. Bueno, después esta línea con la que hemos empezado a trabajar, Luciano empezó a hacer su doctorado en esto. Y acá, bueno, veo un poco los huevos de parásitos que Luciano encuentra, huevos de parásitos de esporas, a veces de otros protozoos, que encuentra en las cacas de los perros. Empezamos por algunos barrios de Bariloche, seguimos por todo el eje de Bariloche,
Después fuimos a poblaciones rurales a relevar estas parasitosis y ahora la tesis de Luciano es en toda la provincia de Río Negro. Dividió la provincia en estas zonas y muestrea ciudades de cada una de las zonas y se está relevando esto. Y particularmente, bueno, acá hay una foto de cuando salimos a juntar las cacas, tenemos esta situación. De esta situación empezamos a relevar en los barrios, porque, bueno, es muy heterogénea, aparecen en barrios, hay muchísimos perros sueltos, y el perro suelto es el problema, ¿sí? Porque el perro suelto hace caca en la calle, hace caca con parásitos, se contagia más fácilmente de parásitos, y bueno, y además muerde a personas, hemos relevado eso en el hospital. En el hospital, hace ya años, porque no volvimos a hacer el relevamiento, había en las guardias registrado unos 500 casos de mordeduras por año. Si ustedes piensan, eso es más de una mordida por día. ¿Sí? Es un problema, realmente nosotros no sabíamos que el problema era tan grande, pero sí, el problema es grande. Y es más grande porque no todos van al hospital. No todos van al hospital, algunos van a la clínica o al médico particular o no van a ningún lado y han sido mordidos por perros. Eso es donde no se puede caminar. ¿Eh? No se puede caminar por el En lugares sí que no pueden caminar. Y aparte, cuando fuimos a hacer encuestas a los barrios, en las casas, nos hemos encontrado con casos tremendos de gente que estaba en terapia intensiva por mordeduras de perro. Esto lo trabajamos mucho en extensión, ¿sí? Y el jueves que viene voy a dar una charla sobre los proyectos de extensión que hicimos en este tema. Igual cuando hay mordedura, el protocolo en Bariloche es derivarlo al hospital. Porque mi marido lo mordió un perro, lo llevó a San Carlos y me lo derivó. Pero no todos derivan. A mi hija la mordió, la llevamos a la clínica, la atendieron ahí y por la casa. Bueno, sí, hemos hecho muchos trabajos de extensión con este tema. Y respecto a lo que está trabajando Luciano, yo les voy a contar esta situación de dos parásitos, en particular porque son los parásitos zoonóticos, es decir, que los perros pueden transmitir la enfermedad a las personas, que son el Echinococcus granulosus, que transmite la hidatidosis, y la hidatidosis es endémica de la línea sur de la provincia de Río Negro y se viene trabajando en su control desde los años 80. Y si bien no se la erradica, porque prácticamente nunca se erradican las zoonosis, se logró bajar muchísimo los valores de infección en las personas. Con el programa de control que mantuvo el Estado durante todos estos años, a pesar de los cambios de gobierno, que es una cosa loquísima, ¿no? Que haya pasado. Lo interesante es que él encontró Echinococcus granulosus en esta zona que no es endémica y que no está afectada por el programa de control, ¿sí? Eso es una novedad y muy importante. Nosotros trabajamos con la gente de salud pública de la provincia y todos estos datos se los pasamos a ellos para que empiecen, bueno, a tomar las acciones pertinentes, ¿no? Otro parásito que está en muchísimo, casi todos los perros tienen Toxocala canis. Toxocala canis está mayormente presente en la zona andina. No solo Toxocala canis, la mayoría de los parásitos tienen más valores de infección en la zona andina que en otros. Y vimos que tiene que ver con la humedad del suelo, ¿sí? Porque hay parásitos que se desarrollan y necesitan humedad del suelo. Y otra cosa que los afecta a estos parásitos es la radiación ultravioleta producida por el sol, ¿sí? Entonces, hay menos en las zonas desérticas que en la zona andina. Y este parásito también puede producir una enfermedad en las personas que es el síndrome de larva migrans viscerals u ocular, ¿sí? La larva penetra por la piel, esta la ingerimos accidentalmente del suelo contaminado con caca, y como no somos los hospedadores adecuados, la larva empieza a migrar por el cuerpo produciendo este síndrome, y también puede migrar al ojo y produce ceguera, ¿sí? Entonces, bueno, hay casos registrados de ceguera. Bueno, este es un tema para seguir investigando porque en los hospitales son escasísimos los casos que hay de estas larvas migrans, pero sin embargo muchísimos perros tienen esta larva y están en todo el mundo, ¿sí? Pero lo que pasa es que muchas veces es una larva que nos migra y produce unos síntomas muy inespecíficos que pueden ser tos, alergias,
qué sé yo, distintos síntomas que nunca son atribuidos a esta larva. Y en Chile, en Valdivia, hicieron un estudio porque encontraron la misma situación. Encontraron que los perros estaban recontraparasitados con toxocara y que en los centros de salud no había datos de gente con la síndrome de larva migrans. Entonces, ¿qué está pasando? Qué bueno que no se transmite. Pero hicieron entonces un estudio donde le midieron anticuerpos en el suelo y encontraron que un 30% de las personas que acuden al hospital dieron positivas al anticuerpo y que bueno, que lo tuvieron alguna vez, el cuerpo finalmente logra inactivar a la larva si se despoca la infección, y durante el tiempo que vos tuviste la larva activa, te trataron por alguna enfermedad, asma, toses persistentes, alergias, y no se descubrió que era por esa larva, ¿no? Eso es una cosa interesante para estudiar. Gusti, mil disculpas, pero estamos que contamina atrasados, sean 10 minutos por grupo o 15, bueno, no llegamos a hacer preguntas. Corto acá. Corto. ¿Querés dar tiempo para preguntas o Sí. cerrar? Tenía para mostrarle esto, que es lo que venimos haciendo siempre, que es explorar la diversidad y los ciclos de vida, y con este tema hemos descrito más de 40 especies nuevas de parásitos, lo que habla de la gran diversidad de parásitos que hay, que no conocemos, todavía nos falta por conocer un montón, ¿sí? Bueno, este era un caso que les iba a contar de unos parásitos de la línea lateral cefálica de las percas, que se hizo muy integral porque se hizo un estudio patológico, se describió taxonómicamente a las especies, se hicieron experimentaciones para ver cómo esto afectaba a la sensibilidad de los peces a la presencia de comida o de un depredador, y se hicieron estudios de desarrollo donde se lograron ver las larvas, cosa que es bastante difícil. Y bueno, y finalmente decirles que los parásitos son más que las especies de parásitos son más que las especies de vida libre, que generalmente no son tenidos en cuenta en los estudios ecológicos. Windsor en el 97 comenzó con una lucha, con un paper por el cual se hizo muy famoso, que pedía iguales derechos para los parásitos. Faltaba solamente eso. Y a partir de ahí empezaron a surgir más estudios sobre conservación de parásitos y se logró incluir algunos parásitos en la lista roja de la IUCN. Y bueno, esto, que los parásitos deben tener un rol más importante en la conservación de especies, y lo que queremos es conservar la mayor diversidad posible. Sí.